La enfermedad cardíaca reumática es prácticamente un recuerdo histórico en nuestro entorno. Sin embargo, en muchas regiones del mundo sigue siendo una causa predominante de insuficiencia cardíaca, discapacidad y muerte en niños y adultos jóvenes. Aunque podría prevenirse con algo tan simple como antibióticos, su impacto persiste por la desigualdad sanitaria, la pobreza y la falta de recursos diagnósticos. Hoy, además de comprender mejor esta realidad, queremos explorar cómo la cardiología española está contribuyendo a cambiarla a través de proyectos como Se Coopera, creando redes de formación, cribado y atención cardiológica donde más se necesitan. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, realiza Jesús Nicolás y modera este episodio Pedro Caravaca, cardiólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas, Pedro. Hola, Gemma. Hola a todos. Hoy nos propones un tema que combina cardiología, salud global y compromiso social. En concreto, la lucha frente a las enfermedades olvidadas con especial foco, como ya hemos avanzado, en la enfermedad reumática, una patología casi desaparecida en nuestro entorno, pero devastadora en muchos países de ingresos bajos y medios. Así es, Gemma. Como bien dices, en una primera fase me gustaría que hablásemos de la enfermedad reumática. Una enfermedad que todavía yo creo que está muy presente en algunas zonas del mundo. Me gustaría que habláramos de cómo se daña el corazón, cuál es su impacto a nivel mundial y de qué estrategias preventivas existen. Y en la segunda parte nos centraremos en uno de los grandes proyectos de cooperación de la SEC, Se Coopera. Para lo que contamos con 3 invitadas que lo conocen muy a fondo sobre sus orígenes, su trabajo en el terreno y cuáles son sus objetivos de futuro. Pues saludamos ya a esas 3 invitadas que nos acompañan en esta mesa Cardio Podcast. Marta Farrero Torres, cardióloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Lidia López García, enfermera de cardiología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bienvenida, Lidia. Gracias por la invitación. Y María Ramos López, cardióloga en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Un placer. Hola, ¿qué tal? Para comenzar, yo creo que vamos a poner un poco en contexto qué es la enfermedad reumática. María, cuéntanos qué es exactamente y por qué continúa siendo tan frecuente en muchas regiones del mundo. Pues sí, mira, para entrar en contexto, todo lo que se refiere a la enfermedad reumática empieza casi siempre por una infección por el Streptococcus pyogenes, que como sabéis es una bacteria que se puede encontrar en la piel, en las mucosas de personas sanas, pero en determinadas ocasiones pues puede provocar una infección de garganta. Normalmente los afectados son niños adolescentes, ¿no? Un rango de edad entre 5 y 15 años, y provoca una faringoamigdalitis que, si se consigue diagnosticar, se trata con antibióticos, con penicilina y se cura. ¿Qué ocurre? Que a veces es autolimitado, pero en determinadas personas, y se ha visto que hay una susceptibilidad genética, pasa un periodo de latencia, 2-3 semanas, en donde parece que se ha curado, pero comienzan los signos y síntomas típicos de la fiebre reumática aguda, ¿no? Que todos conocemos los criterios clásicos de Jones, por lo menos de manera teórica, porque la realidad es que yo creo, me incluyo entre los cardiólogos, que creo que no hemos visto nunca un caso de fiebre reumática aguda. Y entre esos síntomas pues aparece la artritis, la corea de Sydenham, aparece el eritema marginado y la miocarditis. Una miocarditis aguda que puede ser clínica o subclínica, y aquí es muy importante el papel de la ecografía para detectar insuficiencias valvulares, a veces subclínicas, pero que además va a ser mandatorio para después ver qué tiempo de antibiótico va a ser necesario para el paciente. Pero de todas maneras, la fiebre reumática aguda, que su patogenia es muy compleja y que ahora mismo la hipótesis más conocida, o bueno, la que más acepta, es la mimetización molecular. Hay como una super respuesta, ¿no?, del sistema inmune frente a estos superantígenos del estreptococo. También se puede curar con antibióticos y a veces, si no se detecta y va por fases, pues también puede ser autolimitada. Puede ir por brotes, pero al final estos niños van a desaparecer los síntomas, pero sí que le van a quedar las lesiones valvulares, que son lo que al cabo de 10, 20 años
van a dar lugar en los adultos pues, a lo que ya conocemos nosotros como la valvulopatía cardíaca reumática, que sí que habremos visto algunos casos, ¿no? La realidad es que es una enfermedad que prácticamente está radicada en países de nuestro entorno, de nuestro desarrollo económico. Nosotros tenemos una incidencia de menos de 2 casos de fiebre reumática por cada 100.000 habitantes al año, mientras que hay países como, por ejemplo, Australia, que tiene una incidencia de 380 casos. Y a nivel mundial hay una incidencia de 500.000 de casos de fiebre reumática al año. Y en cuanto a prevalencia, es igual, es una prevalencia global muy alta, 40-50 millones de personas en el mundo afectadas por la enfermedad reumática. Lo que pasa es que el grueso de esas personas se concentra en Oceanía, África subsahariana, el Caribe, Asia y, pues claro, ¿por qué ocurre esto? Ocurre muchos motivos, pero en estos sitios sigue siendo endémica la afectación o la infección por el Streptococcus pyogenes. También hay una susceptibilidad genética, pero la causa más fundamental es la pobreza, ¿no? Es una enfermedad que claramente está relacionada con la pobreza. Son países con pocos recursos económicos, con pocos ingresos. Todo eso lleva a hacinamiento, lleva a menos higiene, mayor dificultad para acceder a los servicios sanitarios, incluso cuando accedes no tienes antibióticos. Y al final tenemos una prevalencia muy alta, con unas consecuencias socioeconómicas y con unos costes para esos países, que la importancia de todo esto es que es una enfermedad completamente prevenible y curable, ¿no? La verdad que es muy claro, María, como lo has explicado. Desde la perspectiva de nuestro entorno parece que estamos hablando del pasado, pero los números que has puesto ¿no? ponen en primera línea y nos muestran la realidad. Es una enfermedad muy prevalente todavía a nivel mundial y con consecuencias devastadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho en los últimos años hay de nuevo nuevos estudios y un nuevo enfoque puesto en la enfermedad reumática, con el tema de la vacuna, porque también hay rebrotes incluso en países desarrollados, ¿no? Como nosotros llamamos. Y sí. Pues gracias, María, ¿no? por ponernos este marco. Y ahora, como cardiólogos, ¿no? Yo creo que es muy importante pues, que Marta nos expliques cómo daña, ¿no? esta enfermedad el corazón, qué estructuras se afectan y cómo se manifiesta. Pues María nos ha puesto un contexto muy bueno, yo creo. Realmente la historia de la fiebre reumática es la historia de cómo una infección faringoamigdalar muy banal en la mayor parte de los casos acaba siendo una enfermedad cardíaca grave e invalidante, ¿no? Y eso va a través de varias fases. Por suerte, como decía María, en nuestro medio ya prácticamente no lo vemos en personas muy mayores o quizás en población inmigrante, ¿no? Pero siempre en una fase ya muy evolucionada, brotes de fiebre reumática aguda prácticamente no vemos, ¿no? La primera fase sería esta de infección faringoamigdalar, sin más, una escarlatina, unas anginas que pasan pues muchas veces pues desapercibidas o poco tratadas, y realmente la fase quizás que nos interesa más es la fase esa secundaria, que es la de fiebre reumática aguda, que suele empezar a suceder unas semanas después de esa fase de faringoamigdalitis, y que afecta a 4 órganos principalmente: el corazón, que es pues el que nos importa más y realmente el que luego tendrá consecuencias graves a largo plazo, con lo que llamamos carditis, que no deja de ser sobre todo afectación valvular. La válvula que más se afecta es la mitral, la aórtica también se puede afectar, y en esa fase inicial se ven insuficiencias masivas con destrucción de velos, ¿no? Una fiebre reumática muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que es más de estenosis y de restricción. Otro órgano importante que se afecta son las articulaciones, y realmente hay una artritis migratoria que es muy dolorosa, aunque normalmente se trata pues, con antiinflamatorios con cierta facilidad. Después el sistema nervioso, la afectación del sistema nervioso con la corea de Sydenham, que es uno de los signos patognomónicos muy típicos, ¿no? Incluidos en los criterios de Jones que nos comentaba María. Y después la piel, con eritema marginado o nódulos subcutáneos. Realmente para hacer el diagnóstico utilizamos esos criterios de Jones, que tienen, pues los mayores son afectación de estos 4 órganos, y luego hay otros criterios menores que son más clínicos, como aparición de fiebre o reactantes de fase elevados o PR prolongado, junto pues con la evidencia de haber tenido una infección estreptocócica, aunque os podéis imaginar pues que en el contexto en el cual esa fiebre reumática es más frecuente, pues
es difícil llegar a un diagnóstico con todos estos criterios porque la mayor parte de las veces la enfermedad en realidad pues se tiene que diagnosticar con algo mucho más rudimentario como la palpación torácica, ¿no? O simplemente pues signos mucho más evidentes. Y luego hay una tercera fase que es la terciaria, que sí que es la que vemos nosotros aquí más, que ya es de lesión valvular evolucionada y grave, y que es a la que deberíamos intentar evitar llegar porque tiene un tratamiento muy complejo, ¿no? Muchas veces con cirugía, muy caro, muy inaccesible para los pacientes que la sufren y que, como nos comentaba María, es una enfermedad ligada a la pobreza en su origen, pero también en su evolución, porque son gente joven que no van a poder trabajar, que no van a poder sustentar a sus familias y que de esa forma, con esa fase terciaria, se perpetúa, ¿no? El ciclo de la enfermedad. No, y es lo que apuntabas y que para mí es muy interesante, es la fase silenciosa, ¿no? Que pueden pasar años sin saber que hay una respuesta inflamatoria a nivel del cuerpo que te está dañando. Y si ni siquiera tienes ni capacidad de prevenirla, llegas al final de la historia que... Realmente esa prevención, hay múltiples momentos en los que se puede hacer, ¿no? La prevención primaria sería la más importante, con educación de cómo tratar esas infecciones faringoamigdalares, pero incluso habiendo presentado un primer brote de fiebre reumática ya con afectación valvular, hay indicación de prevención secundaria, ¿no? De seguir tratamiento antibiótico a largo plazo, que eso todavía es un reto más grande a veces que el tratamiento puntual de la faringoamigdalitis, ¿no? Totalmente. Muy interesante. Lidia, vamos a cambiar de escenario, vamos a hablar desde un punto de vista pues, más comunitario. La enfermedad reumática no es solo, como estáis mostrando, un problema médico, sino que en cierto modo puede ser un reflejo de inequidades sociales. ¿Qué medidas preventivas han demostrado que son eficaces en tratar esta enfermedad? Bueno, pues como nos venía contando Marta, desde una mirada comunitaria la enfermedad reumática es prácticamente un reflejo, un espejo, ¿no? Mejor dicho, de las desigualdades que atraviesan en la vida cotidiana en África. No es solo la fiebre reumática, ¿no? Sino todo lo que le rodea, desde el suministro de antibióticos tan básicos como la penicilina, las distancias, la escasez de recursos o el desconocimiento de las familias. Por eso, más que la detección de fiebre reumática de manera temprana, que también pues, en los viajes, ¿no? que realizamos de cooperación de SECOOPERA, pues intentamos que los enfermeros y los médicos locales tengan una formación en la prevención primaria y en la secundaria de esa fiebre reumática. Añadido pues, al problema que citaba antes del suministro de antibióticos, hay que sumarle que pues al final desconocen las dosis o las vías de administración más adecuadas, y formarles en esto, en que sepan realizar una buena prevención, pues creo que es nuestro mejor papel allí, ¿no? Más que diagnosticar nosotras los casos. Ese enseña a pescar que tanto repetimos, ¿no? y que pues sin duda es tan importante, ¿no? Y otro punto interesante es la toma de conciencia de la importancia en los tiempos de esa prevención, ¿no? Que nos comentaba María y Marta. A veces pues, la estructura sanitaria de allí se diluye en trámites interminables. Entonces, si me permites, esto se entiende muy bien con una historia que nos marcó en abril cuando fuimos a Ruanda, y es la historia de una paciente de 9 o 10 años, no tendría más, la cual vino por una amigdalitis a consulta. Y la vimos a las 10 de la mañana, se la pautó la penicilina, y después de comer, cuando volvimos al hospital a las 4 de la tarde, pues allí seguía la niña. Entonces, hasta entonces nadie nos había explicado, aunque lo sospechábamos, ¿no? El periplo que hay que recorrer desde que uno detecta una amigdalitis en consulta hasta que esa paciente, ¿no? recibe el tratamiento, ¿no? Desde obtener la factura, pagarla en un edificio aparte, ir a la farmacia, volver a consulta. Entonces, una odisea en la que es difícil perderse, y nosotras las primeras. Entonces, entre trámite y trámite, aparte conoces la historia de los pacientes, ¿no? Madre soltera, embarazada, muy joven, con familias sin recursos. Esas realidades están y se repiten demasiado en África, y cada vez que las ves pues duelen igual, y sin duda pues reflejan esas inequidades profundas por las que me preguntabas. La verdad que me llama muchísima la atención, ¿no? Has hablado de medidas súper sencillas, pero lo difícil que es aplicarlas, ¿no? en estos contextos. Y 3 puntos que has dicho. Por un lado has hablado de organización,
por otro lado, formación y por otro lado, y yo creo que el más básico y más difícil a veces de garantizar, acceso, ¿no? Es horrible para mí pensar que estas enfermedades que aquí son olvidadas, en otro lado es un mundo y cómo se pueden prevenir tan fácilmente. No sé qué opináis. Mucha parte viene del desconocimiento. En Ruanda concretamente no hay grandísima dificultad al acceso a fármacos, ¿eh? La verdad que es un país con mucha estructura pero parte mucho del desconocimiento de la enfermedad y en ese sentido quizás yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos hecho es formación, pero no solo en el hospital, porque es que el paciente tiene que llegar al hospital, ¿no? Alguien tiene que darse cuenta de que una amigdalitis es algo a tratar, ¿no? Y en ese sentido pues hemos hecho campaña en los colegios, en las comunidades, hemos puesto megafonía a la hora del patio, hemos hecho, ¿no?, dado clases. Y yo creo que parte de la prevención grande está en casa, en la comunidad, no en el hospital. Cuando llegamos al hospital muchas veces ya es tarde, ¿no? Sí, efectivamente, es que es en la propia población, ¿no? Bueno, se sabe, incluso, por ejemplo, en Ruanda tienen en épocas de lluvia, se ha visto que hasta el 40% de las infecciones de garganta son por estreptococo, o sea que además que tenemos eso añadido, que son zonas endémicas, pero que esa misma endemia también proviene de un desfavorecimiento en todos los niveles socioeconómicos, de la falta de higiene, del hacinamiento, o sea, está todo conectado una cosa con otra, entonces es muy difícil. Una de las cosas más importantes, además en el terreno rural, es el desconocimiento absoluto de la enfermedad, ¿no? El de saber que un simple dolor de garganta puede ser una faringoamigdalitis por estreptococo y que tienes que ir al médico a tomarte unas pastillas, ¿no? Ahí empieza todo. Bueno, como bien dice María, al final es difícil que los pacientes lleguen al hospital, pero luego tenemos el añadido de las largas esperas, ¿no? Que en este caso la historia de la larga espera por la penicilina pues terminó bien, pero no siempre pasa. Realmente, por ejemplo, la penicilina oral más o menos se consigue con esa larga espera, pero y otra limitación grande que me encontré es la penicilina benzatina, que realmente es la que quizás nos interesa más, porque es una dosis que te cubre todo el mes y así el paciente no tiene que acordarse y tal, pero duele mucho, lo digo por experiencia previa, que me he chupado muchísima penicilina, después mis escarlatinas. Duele mucho y allí, oye, no había forma que los enfermeros quisieran pincharla, ¿no? Yo creo que hay una tarea, como os decía, ¿no? Primero de que el paciente se identifique como que necesita tratamiento y que después todo el sistema responda a esa llamada, ¿no?, inicial del paciente. Estás escuchando Cardio Podcast. Tras repasar el impacto clínico y social de la enfermedad reumática, pasamos a la segunda parte del programa para poner en valor la cooperación en salud cardiovascular y, en concreto, el proyecto Se Coopera. La verdad que sí, el proyecto Se Coopera, un proyecto que es joven, como me contaba Marta, pero que está muy consolidado, ¿no?, en la esfera de la cooperación de la cardiología española. Marta, ¿qué es Se Coopera? Cuéntanos y cómo surge, ¿no?, esa intrahistoria dentro de la SEC. Pues Se Coopera nace de una propuesta de formar parte de un ejecutivo de la SEC que me hicieron pues en 2019, 2020 y a mí pues la propuesta me gustó, pero quise un poco tener un proyecto propio que desarrollar y yo hacía mucho tiempo que tenía la inquietud de buscar algún proyecto de cooperación en el cual la experiencia en cardiología fuera un plus, ¿no?, que fuera no solamente una cooperación pues más general, vacunación, potabilización de agua, que son fundamentales, pero yo quería que se pudiera aplicar, ¿no?, todo ese bagaje que tenemos en la cardiología, con lo cual, como me costaba identificar proyectos de ese estilo, pensé que sería interesante intentarlo desde la SEC. Y como en casi todas las locuras que tenemos, siempre encuentras otros locos que te siguen, ¿no? Y la verdad es que el ejecutivo pues pensó, vamos allá, no sé yo muy bien si convencidos de verdad o pensando que no lo íbamos a conseguir, pero es cierto que a la primera llamada aparecieron muchísimos voluntarios, ¿no?, como Lidia y como María. Hemos creado un grupo ya de más de 200 personas y poquito a poco fuimos creando algunas cosas
cosas más vistosas, como los viajes, pero algunas mucho más sólidas y quizás importantes, como una estructura en la cual hay personal dedicado a hacer que esto funcione, a unos recursos económicos también, a hacer conexiones institucionales importantes, como hemos hecho, por ejemplo, con AECID, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Así que, bueno, ha sido una jornada muy, muy interesante, ¿no? Tanto desde el punto de vista emotivo y más práctico cuando te desplazas al país y también pues desde la organización de un proyecto de este calibre, ¿no? Un proyecto muy vivo, ¿no? Que va evolucionando según las necesidades y lo que te has ido encontrando, ¿no? Por el camino. Sí, la verdad que hemos tenido que dejarnos fluir mucho, ¿no? Hay millones de oportunidades, de personas que colaboran, de ideas, y de esos millones pues hay semillitas que germinan, ¿no? Y acaban germinando pues en nuestro caso sobre todo Bolivia y Ruanda y Camerún, que germinó durante un año largo y que a lo mejor pues tiene una secuela, ya os contaremos. María, tú eres una de las coordinadoras del proyecto Se Coopera, concretamente en Ruanda. Cuéntanos cómo ha evolucionado en estos casi 3 años, ¿no? Más o menos desde que se inició, y qué dificultades, qué progresos has ido encontrando en el camino. Pues sí, que yo empecé como voluntaria en el proyecto de Ruanda y me quedé como coordinadora. La verdad es que el proyecto en Ruanda pues, ha ido muy bien y de hecho se ha ramificado en otros proyectos, ¿no? Empezó como un proyecto de formación en cardiología básica en el hospital de Nemba, que es una zona muy rural de Ruanda, y bueno, pues tuvo muy buena acogida y aceptación, y enseguida se amplió un poco a formar también a enfermería, puesto que enfermería tiene allí un papel fundamental, lleva toda la carga asistencial prácticamente. También se amplió a formar en ecocardiografía, sobre todo a enfermeros que llevan las consultas de insuficiencia cardíaca, a formar en electrocardiografía. Después también nos ampliamos a los centros de salud, empezamos allí a dar charlas formativas en los centros de salud que dependen del hospital de Nemba. Todo ello gracias al flujo continuo de voluntarios desde el principio, que ha sido prácticamente ininterrumpido, ¿no? Después de estar varios meses allí, también empezamos ya a percibir un poco la preocupación y viendo la alta prevalencia de valvulopatía reumática. A principios del 2024 pusimos en marcha un proyecto de sensibilización para las fiebres reumáticas en los colegios. Nos dieron una beca, pudimos empezar a hacerlo en el 2024. La verdad es que es un proyecto muy sencillo pero muy bonito, que básicamente lo que consiste es ir a los colegios para formar a profesores y estos profesores a los niños simplemente para que ellos puedan identificar cuando tienen una faringoamigdalitis en casa y acudan al médico para poder recibir tratamiento. Entonces, bueno, ahí estamos y la idea es cubrir todos los colegios que podamos de la zona. También en el 2024, aprovechando que Marta fue de nuevo, que ella es la líder y ahí la brainstorming, empezamos las conversaciones con todas las autoridades sanitarias, con la universidad, con la Facultad de Medicina, de Enfermería, para ver de qué manera podíamos colaborar también en la formación allí, ¿no? En la universidad. De hecho, se dio alguna clase incluso en la Facultad de Medicina. Lo que pasa es que bueno, esto es una vía quizás un poco más lenta porque lleva mucha burocracia. Y bueno, estas son las 3 líneas del proyecto que siguen ahí. Dificultades, pues muchas dificultades ha habido, desde problemas que son completamente ajenos a nosotros, ¿no? Como el brote de fiebre en Marburg que hubo a finales del 2024, que nos tuvo bloqueados cerca de 3 meses sin poder enviar voluntarios. Desde el punto de vista logístico, pues también, ¿no? Porque trabajar desde aquí con las personas de allí es complicado. El tema de las licencias para viajar también ha sido toda una odisea. Empezamos con visados de visitantes y después nos dimos cuenta de que pues no, también hemos ido aprendiendo sobre la marcha y al final pues bueno, poner toda la sistemática de una licencia adecuada y legalizada ha sido también pues eso, una odisea. Desde el punto de vista general y también de organización del trabajo, pues quizás yo la dificultad que más veo es mantener, sin tener una persona fija allí, mantener una comunicación continua con el personal sanitario implicado allí, poder hacer un buen feedback, medir bien el impacto de lo que estamos haciendo, ¿no? Todo eso son
problemas que nos vamos encontrando, pero bueno, vamos solucionando sobre la marcha, ¿no? Con mucha ilusión y esfuerzo. La verdad que es admirable, ¿no? Hemos dicho 3 años y has hablado cosas que parece que tardan en implementarse décadas. Para mí, vamos, admiro mucho y creo que detrás de todo eso está la motivación, ¿no? Totalmente. Y esas ganas de ayudar, que al final es el sueldo que te llevas, ¿no? de todo lo que estás haciendo. Discúlpame porque a mí lo de las ganas de ayudar siempre me chirría un poco. Y es que al final nosotros vamos a aprender. Y yo no he estudiado tanta cardiología en España como he estudiado en Ruanda, ¿no? La primera vez que vi una corrida de Singham pensé que no tenía nada que ver con lo que le estaba pasando en el corazón, ¿no? Siempre hemos querido un poco alejarnos del buenismo del médico salvador y posicionarnos muchísimo en una actitud de aprendizaje, de respeto, porque es que realmente solucionan problemas enormes de formas prodigiosas, ¿no? Que ya nos gustaría saber hacerlo aquí a veces. Sí, efectivamente. Es un win-to-win. Totalmente. Sí, además es que aprendemos mucho porque realmente, claro, la forma de hacer medicina aquí es completamente diferente a la forma de hacer medicina allí. Entonces, pues se aprende muchísimo desde a trabajar con los mínimos medios posibles, ¿no? Nos llevamos, bueno, parece una frase hecha, pero nos llevamos mucho más de lo que damos, ¿no? Y tú concretamente, María, tú empezaste siendo voluntaria, luego has pasado a coordinar y gestionar. ¿Cómo es esa doble mirada del voluntariado? Pues yo como voluntaria, eso bueno, fue un reto personal, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue maravillosa. Es verdad que es muy poquito tiempo, son 15 días que estás allí, lo que pasa que sí que es verdad que después te lleva mucha reflexión posterior a casa, ¿no? Yo particularmente, desde el primer día que pisé Ruanda, me quedé fascinada con el país. El tiempo que estuve allí trabajando, pues con una energía muy positiva, muy tranquila, a pesar de estar en un entorno que es completamente desconocido. Y ves cómo enfrentan el día a día, cómo enfrentan la vida tan diferente a nosotros, que es todo un aprendizaje, ¿no? Eso es un poco desde el punto de vista personal. Después, desde el punto de vista profesional, es verdad que nosotros llevamos, pues bueno, nuestro conocimiento en la medida que podemos, ¿no? Nuestra formación, pero también nos traemos mucho, ¿no? La forma que tienen allí de ver la medicina, de enfrentar la enfermedad es muy diferente y siempre es un aprendizaje. Y tú, Lidia, que también has sido voluntaria en Se Coopera en Ruanda y también me consta que has estado en otros países, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, como decía María, cada viaje pues, te coloca en un sitio distinto, no solo geográfico, sino también personal, porque siempre que voy pues me traigo muchas cosas de allí y dejo otras. Cuando vengo de un viaje de cooperación, esta es verdad que ha sido mi tercera vez, siempre hay alguien que me pregunta qué has aprendido. Más que, como decía antes Marta, ¿no? Más que enseñar, pues aprendemos creo que mucho más. Y yo nunca sé qué contestar porque la respuesta no es sencilla. Una de las cosas que a mí por lo menos me ha enseñado el realizar cooperación es que aun en mitad de la nada y sin los recursos que tenemos en los hospitales europeos, pues siempre se puede hacer algo. Y uno llega aquí y pues piensa en las veces que no hacemos algo porque creemos que no van a llegar a nada sin ni siquiera intentarlo o que nos mantenemos en silencio, inmóviles, viendo a ver qué pasa. Y es que si no hacemos nada, pues al final es que no pasa nada. Y es bueno que se nos pasen muchos sí, porque los sí, que Se Coopera los apoya muy bien, pues nos han demostrado que al final las cosas que se nos ocurren, pues Se Coopera, ¿no? Tiene un buen soporte, ¿no? institucional para poderlas llevar a cabo. En general yo creo que la cooperación cambia la forma en la que miramos el mundo sin que haya cambiado nada en absoluto, porque cuando volvemos aquí, pues lo que era importante ya no lo es tanto, ¿no? Entonces hay una reflexión posterior a cada viaje de cooperación que hacemos y pues un poco recordando aquellos primeros días, ¿no? Después de volver, yo hay a veces que escribo en las notas del iPhone, me ha dado, ¿no? por volver a esos días. Entonces el 17 de abril de este año, pues yo escribí que venía un poco con el alma rota, pero un poco más vivo, ¿no? Y es un poco, yo creo que es como volvemos, ¿no? Cuando volvemos de un viaje así.
Luego, lo que comentaba también Marta, al final te enfrentas a situaciones totalmente imprevisibles que dentro del campo de la cardiología pues siempre viene bien y te hace trabajar mucho la paciencia. Yo de por sí no es que me ponga muy nerviosa ante determinadas situaciones que considero, aunque complicadas, controladas, sobre todo en nuestro medio, pero allí pierdes también un poco el control porque faltan recursos. Entonces, te ayuda a trabajar mucho esa paciencia y a recuperar pues, algo tan básico como es una buena auscultación, la observación, el seguimiento del paciente más estrecho, algo que quizás allí se hace de manera más meticulosa porque no queda otra, porque no tenemos otros recursos. Contestando un poco a la segunda pregunta que me hacías, creo que debemos de implicarnos siempre que estemos decididos a hacerlo y lo sintamos, ¿no? Porque no podemos obligar a nadie a hacer cooperación, pero si se nos pasa alguna vez esa idea por la cabeza, pues si lo sentimos, pues ¿por qué no? No es fácil realizar cooperación internacional. Al final nos encontramos con ciertos problemas que creo que María ha contado muy bien, aunque pues en estos 3 años se avance mucho, también hay ciertos problemas. Y al final el ir allí conlleva una serie de preparativos, ¿no? La verdad que son muy bonitas, ¿no?, las reflexiones personales, ¿no?, de esa vivencia, de ese voluntariado. Ahora ya, yo creo que para terminar, hemos visto, ¿no?, el pasado, el presente, y ahora vamos a hacer una mirada, ¿no?, hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que le espera a Secopera, Marta? Tenemos que mantenerlo vivo porque para mí realmente y para todo el equipo creo que una de las cosas más gratificantes que sentimos es lo que os están transmitiendo María y Lidia, ¿no? El que vuelvan voluntarios y te diga, jo, gracias por esta oportunidad, ¿no? Eso te da un subidón que te da ganas de seguir con Secopera 200 años más, ¿no? Y realmente pues yo todas las dificultades pues no las veo tan difíciles, pues no sé, en el día a día vamos superando lo que nos va lanzando la vida como hacemos en cualquier momento, ¿no? Ha habido un cambio de liderazgo en Secopera, ¿no? La coordinación ahora la asume Sofía Cuenca, que es una voluntaria que estuvo viviendo en Camerún y que va a llevar la organización, yo creo, a otro nivel. El proyecto de Ruanda lo estamos un poco repensando porque al final a lo mejor como los padres un poco, ¿no? Que nuestra misión es llegar a extinguirnos, ¿no? Llegar a no ser necesarios, con lo cual pues quizás sea momento de darle unos meses de margen, obviamente, pero empezar a pensar en un reto nuevo, ¿no? Quizás en otro sitio en el cual podamos seguir aportando. Y luego el proyecto de Bolivia, que se está funcionando muy bien. Llevamos ya 4 años con teleconsultas cada 2 semanas, con misiones, eso realmente de implante de marcapasos, ese realmente está funcionando. Yo creo que se le va a seguir dando continuidad. Y si me permitís, mirando al futuro, pues lo que quiero es hacer una llamada que os necesitamos, ¿no? Que quien quiera colaborar, pues como María y Lidia sobre el terreno sería fantástico. Si queréis también como María añadiros a la parte de gestión, que es una parte quizás menos vistosa, pero fundamental, sin la cual no podemos hacer nada, pues seréis muy bienvenidos, que no todo el mundo puede desplazarse a los sitios, hay muchas formas de colaborar también desde aquí. Si nos queréis apoyar económicamente, pues yo no dejo pasar una ocasión de pedir dinero, ya lo sabéis, pero tenéis una plataforma de donación en la web y también pues sería muy buena idea. Y en este momento que estamos abiertos a nuevos proyectos, pues todos aquellos que estén colaborando ya en proyectos relacionados con la cardiología, somos todo oídos. No, yo me sumo al llamamiento de Marta y además tengo que decir que después de todo lo que hemos dicho a nivel personal, claro, uno llega aquí y es que no tienes más remedio que meterte de lleno en el proyecto y seguir trabajando desde aquí, ¿no? Que efectivamente es un trabajo diferente, es más organizativo, muchas videollamadas, pero igualmente gratificante porque estamos en contacto continuo con el personal de allí, con los voluntarios, les organizamos el viaje, la formación, vemos cómo va avanzando el proyecto y bueno, igualmente todo el mundo es bienvenido. No, la verdad que el horizonte que habéis dibujado es súper emocionante y la verdad que a mí me da a nivel personal muchísimo gusto, ¿no? Ver que quedan muchísimos retos, que hay una estrategia por detrás que estáis implementando magníficamente. Para mí es un orgullo compartir este momento con vosotras y daros muchas gracias, ¿no?, por todo lo que hacéis.
Pues muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Lidia. Gracias, Gemma, Pedro. Y María. Encantada y muchas gracias porque también nos habéis dado la oportunidad de conocernos cara a cara, que llevábamos trabajando juntas mucho tiempo sin vernos realmente. Pues muchísimas gracias a nuestras 3 invitadas. Muchos éxitos a SEC Coopera en el futuro. Y Pedro, ya para terminar, ¿qué mensajes destacas del programa de hoy? La verdad que yo me quedaría con 3 ideas clave, como las 3 compañeras que han venido, que la enfermedad cardíaca reumática sigue siendo una gran causa de padecimiento en edades muy vulnerables, como por desgracia es la infancia y la adolescencia. El segundo punto, que para enfrentarse a estas enfermedades olvidadas hace falta mucho más que conocimiento clínico, hay detrás estrategia, gestión. Y por último, SEC Coopera, que es un ejemplo que yo creo que es inspirador para todos en su modelo de trabajo, cómo ha surgido, cómo ese impulso que nos han explicado, cómo le están dando y ese reto que tienen para el futuro. Pues muchas gracias, Pedro, por esas conclusiones y por moderar este episodio. A todos los que nos escucháis, recordad que podéis encontrar la bibliografía recomendada en la web secardiología.es. Añadimos este episodio a la playlist Cardio Podcast disponible en Spotify, YouTube y Apple Podcast, y en 2 semanas volvemos con un nuevo tema de análisis. Hasta el próximo episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.